Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén bien. Antes de empezar, quería leer una palabra en 1 de Pedro 3, versículo 11. 1 de Pedro 3, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecáis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantáis por temor de ellos, ni os conturbiereis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Vamos a pararnos en pie. Esta palabra habla de prepararnos, de entender de que Dios es el que nos defiende. Es un clamor a santificarnos. Amén. Así que en base a eso vamos a empezar esta canción que dice: oh moradora de Sión, alabando al Señor. Amén. Con las palmas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados han amado, buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados han amado, buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Una vez más, oh moradora. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados se han amado, buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, hey, hey, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Una vez más, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová,
nombre, grande es tu nombre. Amén. Seguimos alabando con esta próxima alabanza que dice: Jehová es mi guerrero. Amén. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con danza y pandero yo daré. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con cimba y de trompeta sonaré. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con danza y pandero yo daré. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con címbalo y trompeta sonaré. Esto es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra de mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra de mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Mi libertador. Una vez más, Él es mi libertador. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Y ahora los anuncios del pastor.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno verle a cada uno de ustedes. Estamos con un poquito de frío, pero no tanto, ¿no? Está bueno el clima. Qué bien. Hermanos, queremos en primer lugar recordarles las actividades de la semana. Tenemos nuestra reunión de oración, nuestro estudio bíblico. Tengan cuidado, jueves a las 7:30 nuestro estudio presencial. Hicimos un cambio de horario. En vez de viernes, ahora estamos jueves a las 7:30. Así que les esperamos todos los jueves aquí en este mismo lugar para nuestro estudio bíblico. También tenemos la reunión de las distintas actividades de los ministerios que estamos organizando. Ya le vamos a alargar el programa ahí en la página de la iglesia para que cada uno sepa cómo están, ¿no es cierto?, las distintas actividades. Así que estamos en un proceso de cambio. Entonces usted va a estar un poquito pendiente para que podamos ajustarnos un poquito a todo este cambio. Queremos orar por nuestros misioneros, queremos orar por aquellos obreros que están trabajando en distintas partes del mundo, pasando tal vez alguna necesidad, pasando persecución, pasando tal vez algunas cosas difíciles. Así que queremos apartar un minuto para orar por ellos. Pero también queremos orar por tu necesidad. Tal vez tengas alguna necesidad hoy que quieras presentar al Señor. Te voy a invitar que en esta tarde lo pongas en tu mente y en tu corazón y vamos a orar juntos. Tal vez hace tiempo estás pidiendo algo al Señor y estás necesitando una intervención de parte de Dios. Como iglesia queremos unirnos a tu petición y sabemos que Dios a su tiempo va a responder, ¿no es cierto? Y en el tiempo oportuno. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este hermoso tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros y gracias por darnos esta oportunidad para acercarnos a tu trono de gracia y presentarte nuestras necesidades. Queremos en primer lugar, Señor, entregarte en tus manos a aquellos obreros tuyos que están trabajando en distintas partes del mundo, Señor, arriesgando su vida, algunos con persecución, otros pasando necesidad, Señor, para extender tu reino. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes y los protejas a cada uno de ellos. Te entregamos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Lorena allí en Mozambique. Te entregamos en tus manos al pastor Efrán en España, Señor, a cada uno de aquellos obreros que están trabajando, Señor, entregando todo de su tiempo por amor a ti. Te pedimos que tú los guardes y los bendigas para honra y gloria tuya. También, Señor, queremos entregarte en tus manos. Tú conoces cada petición que tus hijos hoy ponen ante tu altar. Señor, reconocemos que cada una de ellas tiene un tiempo y queremos que tú seas el que te glorifiques en cada una de ellas para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, a mis hermanos, tal vez aquellos que están esperando un trabajo, un apartamento, algún problema familiar, algún problema personal. Te pedimos, Señor, que tú intervengas de una manera poderosa en sus vidas. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti con toda confianza, Señor, depositando nuestras luchas, nuestras necesidades, esperando, Señor, que tú respondas en el tiempo oportuno. Te entregamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero darle la más cordial bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Que Dios te bendiga, que hagas de esta iglesia tu familia espiritual y espero que disfrutes de este tiempo junto a nosotros aquí. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Amén, hermanos. Les pido otra vez, por favor, que se pongan de pie. Esta canción dice: el que habita el abrigo de Dios. Y empezando este nuevo año, eso es lo que necesitamos. Amén. Estar bajo el abrigo del Señor. El que habita el abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Y felices con él, comunión
habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Traerá libres y por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, delicias por él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Ahora pediremos a dar las diezmos y ofrendas de nuestro hermano Donaldo. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a todos. La verdad que es un privilegio estar aquí y darle la gloria a Dios siempre. Y bueno, quiero decirles que el corazón de nosotros siempre es muy agradecido, y cuando uno está muy agradecido, uno bendice. Y quiero decirle que Dios le hablaba a Moisés y le daba estatutos y decretos. Y en esos tantos estatutos y decretos siempre Dios le hablaba. Entonces quiero una lectura de 2 versículos nada más. Quizás la hemos escuchado en otras ocasiones, pero quiero leérsela nuevamente. Se encuentra en el libro de Deuteronomios y el versículo 16 y el capítulo 16, versículos 10 y 11. Se los leo. Dice así: y harás fiesta solemne de la semana de Jehová, como esta semana, tu Dios, y de la abundancia voluntaria de tus manos será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y escuchen esto: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tu ciudad, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, para poner allí su nombre. Y continúa, y es muy bello, y yo les sugiero pues que continúen en este tipo de lecturas, porque Dios es muy grande y ahí nos habla, y eso es como una remuneración. Ahora vamos a orar, pero antes quiero decirles que vamos a pasar 2 canasticas para que ustedes no se muevan, porque usualmente íbamos, pero ya saben, tenemos que adaptarnos donde estamos ahora. Y yo voy a pasar con una canasta y el hermano Cristóbal va a pasar de la mitad para allá. Y ustedes pues preparen sus ofrendas. Levanten su ofrenda delante de Dios y preséntesela a Él. Cerremos nuestros ojos y
inclinemos nuestro corazón ante el Dios poderoso. Dios Padre, Dios eterno, gracias te damos porque tú eres el que nos bendice. De ti viene toda la abundancia. Gracias por darnos sabiduría para buscar la manera de encontrar el salario que tú quieres que nosotros hoy tengamos. Te damos las gracias por ello y por eso es que estamos muy agradecidos y te bendecimos en gran manera. Traemos para ti ofrenda. Y como a Noé cuando salió del arca y hizo una ofrenda delante de ti, ese humo te agradó. Así que queremos que tú te agrades con nuestras ofrendas, Dios Padre eterno. Y también danos la salud, danos ese deseo de estar siempre bendiciendo tu precioso y bello nombre en estos tiempos tan difíciles. Dios Padre, Dios eterno, te damos toda la gloria y la honra y que tu sangre preciosa cubra nuestras ofrendas y tu bendición infinita sobre nuestras vidas. Te alabo, Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te doy toda la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a proceder a ver cómo podemos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde puedes sellar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, que estés en tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Llenas de levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y hasta extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
lo que harás en mí, en mí, en mí. Gracias, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros y por eso creemos en ti. En esta tarde bendecimos las palabras de nuestro predicador que nos va a alimentar nuestro espíritu. Oro que tú bendigas a cada corazón que está aquí presente y que cada corazón que está aquí crea en ti, oh Padre. Crea que tú tienes el poder para salvar sus vidas, para sacarlos del hoyo y dar vida y vida en abundancia. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo les trata el frío? Casi se quedan sin predicador. No encontraba mi anteojo. Los niños más grandes le van a acompañar a nuestra hermana Seila. Los chiquitos van a ir aquí al costado. No sé si ya se fueron. Los más pequeños le pueden acompañar aquí al costado y los más grandes van con la hermana Seila. Ahí atrás ella le espera. Qué bueno que podemos compartir juntos en esta tarde la palabra de Dios. Cada domingo es mi anhelo que aprendas algo que sea práctico para tu vida, que puedas aplicarlo en la semana, que sea de bendición para tu vida y tu ministerio y por supuesto para el desarrollo de tu familia también. Así que tenemos el desafío de este nuevo año, ¿no es cierto?, ser una ciudad de refugio. Entonces estuve pensando, los habitantes de esta ciudad deben aprender a servir. Y creo que la semana anterior hemos aprendido y entendido lo que significa servir y con qué corazón debemos servir y a quiénes debemos servir. Ahora, se puede servir, pero muchas veces si no tenemos un propósito, el servicio también es carente de sentido. Así que hoy quiero compartir contigo el propósito por el cual tú debes determinarte a empezar a servir. Y es importante que tú tengas un propósito en la vida. ¿Sabes por qué? Resulta que suele pasar muy a menudo, desarrollamos nuestra vida y esperamos que los sucesos acontezcan. Y en la medida que van aconteciendo, lo vamos resolviendo, ¿cierto? Y ahí vamos, luchando todos los días, resolviendo los problemas día a día. Y por ahí lo usamos una frase que es muy buena para algunas ocasiones, que dice, bueno, un día a la vez, ¿no? No nos vamos a apurar por el día de mañana. Tampoco voy a pensar mucho en el futuro, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Queremos aprender. Ya estamos entrando en un nuevo año y queremos entender la importancia de tener un propósito. De no solamente tener un corazón servicial, estar dispuesto a ser un servidor, sino también tener un propósito por el cual servir. Así que vamos a ver si podemos lograr, a través de estos minutos que tengo, entender cómo logramos crear en nosotros o poner en nosotros una vida con propósito. Dicho sea de paso, le digo, si usted quiere leer un libro que le va a hablar muy bien de esto, el autor es Rick Warren y se llama Una vida con propósito. Es bastante grandecito, pero es muy bueno. Puedes conseguir en internet y si te gusta la lectura o no te gusta, sería bueno que lo leas también. Creo que te va a ayudar muchísimo.
Saben que quiero usar el ejemplo de Moisés, que es nuestro autor, ¿no es cierto? Que le venimos estudiando desde Génesis, Éxodo, por ahí le encontramos y empezamos a darnos cuenta de que cómo Dios fue preparando su vida, y vemos desde el inicio, desde su nacimiento, cómo todos los acontecimientos de su vida estaban tan bien preparados por Dios para un propósito específico, ¿cierto? En ocasiones, hermanos, hay personas que son llamadas por Dios, tal como dice la palabra, desde el vientre de su madre, para ejercer un propósito. Y vienen a este mundo con un propósito. Pero deberíamos pensar más profundamente y entender que todos fuimos y vinimos a este mundo con un propósito. Tú tienes que tener y encontrar ese propósito en tu vida. Comienza el año y es importante que tú encuentres el propósito en las distintas áreas de tu vida. Si tuviera que charlar contigo en el área profesional o personal que tienes, yo estoy seguro que tú tienes un propósito en tu vida. No te vas a trabajar simplemente porque quieres ganar el día. Tienes un propósito por el cual trabajas, tienes algo que estimula tu vida, por la cual, ¿no es cierto?, desarrollas ese trabajo. Una persona sin propósito es una persona que se queda encerrada en su casa, duerme todo el día, se queja de todo el mundo, culpa al gobierno de la situación y sigue adelante pensando, ¿no es cierto?, que las cosas se van a dar en algún momento, que algún ángel del cielo traiga algo para cambiar la realidad. Y por ahí hay muchos jugadores de lotería, por eso se venden muy bien los números de lotería. Usted se ríe, pero a lo mejor usted es parte de eso también. No de los que están encerrados, sino de los que compran la lotería. No le voy a decir si es bueno o malo, pero después hablamos de eso. Hechos el capítulo 7, el versículo 22 hasta el 29 vamos a leer juntos. Hechos el capítulo 7, el versículo 22 hasta el 29. Lea conmigo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hechos el capítulo 7, el versículo 22 hasta el versículo 29. Dice así: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hemos estudiado esta historia y usted la conoce, ¿no es cierto? Si usted está leyendo con la iglesia libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, ¿hasta dónde estamos ahora? Deuteronomio. ¿Qué capítulo? 1 al 5, estamos esta semana, le animo de paso. Lea un capítulo por día, Deuteronomio 1 al 5. Participe el día jueves, comparta con nosotros para que usted entienda cronológicamente la Biblia y por el otro lado, aprenda los propósitos que Dios ha tenido desde el principio de la creación. ¿Saben lo que me interesa esta historia? Porque esta historia se repite en Éxodo. Es la copia de lo que Éxodo estaba reflejando, o el autor, ¿no es cierto?, estaba reflejando allí en el Pentateuco. Pero en esta oportunidad está hablando alguien más. Está hablando una persona que decide, ¿no es cierto?, que es en cierta manera un filósofo, un doctor, una persona interesada en la historia, una persona interesada en conocer la historia cristiana y en saber e investigar cómo fue esto, cómo sucedió esto del cristianismo. Muchas veces, ¿no es cierto?, a veces no sabemos si por curiosidad o por pasión que tenía por Jesús o por admiración, Lucas decide, ¿no es cierto?, escribir este libro de los Hechos, que se le puede llamar es la historia de la iglesia. Pero más que eso, podemos decir que es la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí usted va a encontrar todos los sucesos que el Espíritu Santo ha hecho. Él comparte esta historia y fíjense cómo lo plantea. Dice: fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Él era poderoso en palabras y obra. Tome en cuenta, a los 40 años, Moisés era una persona poderosa, preparada, con los estudios, más altos estudios y capacitación
que esta nación egipcia podía ofrecer. Porque, recuerde, era el hijo del rey o de la reina. Entonces tenía el privilegio, ¿no es cierto?, de las mejores universidades, de los mejores maestros y de la mejor capacitación. Estaban pensando de él. Era el heredero del reino, probablemente, ¿no es cierto? Y por eso lo habían preparado de una manera muy especial. Ahora, llega a los 40 años y él siente algo en su corazón. Dice, le vino algo al corazón. ¿Y qué le vino? Dice, él decidió visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Saben qué había pasado? Usted conoce la historia de Moisés, ¿no es cierto? La madre, cuando le educa como nodriza, como cuidadora, como niñera, resulta que le enseña los principios del Dios verdadero y le enseña toda la cultura judía del cual él era, ¿no es cierto? A pesar de que él estaba viviendo en un lugar diferente, no estaba en el seno del hogar judío, sino en el seno de un hogar egipcio. Pero la madre se tomó el trabajo de enseñarle claramente quién era Dios, los principios de Dios y darle una base sólida. Vivo ejemplo de lo que puede impactar la enseñanza a los niños, aún en su temprana edad. Tú después puedes dejarle que vaya, ¿no es cierto?, a Egipto y que viva con ellos allá. Tarde o temprano él va a reaccionar y va a conocer cuál es la verdad. Fíjense lo que pasa. Él siente en su corazón ese anhelo de ver cómo están sus hermanos. Consciente de que sus hermanos eran esclavos, consciente de que él conocía probablemente toda su historia ya, sabía cómo él llegó ahí a los egipcios, pero entonces él decidió ir a ver cómo estaban sus hermanos. La experiencia que tuvo con su primera presentación ahí ante sus hermanos es que él encontró a uno que le estaba maltratando, dice, a uno de sus hermanos. ¿Qué pasó ahí? La reacción, ¿no es cierto?, de lo natural de la reacción del hombre. Salvar o defender a su familia, a su hermano. ¿Qué hizo él? Se puso del lado de su hermano y es más, mató al egipcio. Parece que fue una riña bastante fuerte, ¿no es cierto? No fue simplemente unos gritos como lo que usted escucha en la calle de vez en cuando. Aquí fue algo grave, ¿no es cierto? Al punto de que Moisés intervino y mata a este egipcio. ¿Qué pasa allí? Dice, él pensaba, Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suyo, mas ellos no lo habían entendido así. El autor aquí está dándonos a entender o a pensar, de alguna manera él llegó a esa conclusión, tal vez fue imaginación o no, o estudió o analizó, pero él está dándonos a pensar de que Moisés siempre tenía en su corazón esa intención de salvar a su pueblo. Eso es lo que refleja este autor y aunque esté equivocado, yo lo voy a tomar como cierto. Él viviendo dentro del seno egipcio, resulta que ya tenía la intención de defender o de salvar a su pueblo. Fíjense esta reacción, defender a uno de sus conciudadanos o de sus compoblanos, como diríamos por allí, ¿no es cierto?, le llevó a tener el valor de matar inclusive al otro. En el fondo, en su corazón, él estaba decidido a defender a su pueblo. ¿Qué había pasado en la vida de Moisés? Moisés tenía un propósito. Aunque él había salido, había sido llevado a un seno enemigo y educado y criado y formado ahí, nunca perdió la perspectiva o la visión de lo que él era y quién era. Nunca perdió el concepto, ¿no es cierto?, de que alguna vez, en algún momento, alguien tenía que salvar a su nación. Probablemente él soñaba con esto, pensaba con esto, dormía con esto. Cuando él decide ir a conocer, ¿cierto?, a su pueblo, enfrenta esta realidad y sufre esta desgracia que para ese tiempo era una desgracia. ¿Por qué? Fíjense lo que pasó. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Él pensó que todo había quedado allí, ¿no es cierto? Él solucionó el problema, ya estaba todo listo, bueno, terminó. Pero el otro día, él se va a visitar otra vez a sus hermanos. O sea, él va a completar la tarea, a conocerles a ellos, tal vez a escucharle. Y entonces se encuentra que dos hermanos ahora están peleando. Y entonces él interviene. Otra vez, ¿no es cierto? Quiere ser el juez para resolver el problema. Pero resulta que uno de ellos parece que vio la pelea del día anterior y vio lo que hizo Moisés. No sabemos si le mató y le escondió bajo la arena o algo hizo, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que lo hizo. Entonces le dice, mira, ¿quién te crees tú?
¿Tú crees que eres el juez y que vienes a nosotros a querer resolver esto? ¿Y vas a hacer lo que hiciste ayer también con nosotros? Ese descubrimiento, esa reacción, ¿no es cierto?, de este hermano de él, le dio, ¿no es cierto?, le tocó su conciencia y despertó su conciencia. Y se dio cuenta que el propósito con el cual tal vez él soñó toda una vida, ese no era el camino correcto. Pero sin darse cuenta, había tomado decisiones equivocadas, y entonces esta persona le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Cuando él escuchó esta acusación, se dio cuenta que su crimen había sido descubierto, y entonces, como haría cualquiera, ¿no es cierto?, a defenderse, decide irse a la tierra de Madián, quedó allí también 40 años, y entonces allí empezó a trabajar como pastor de ovejas, cuidando ovejas, ¿no es cierto? ¿Usted se imagina Moisés con la capacitación que tenía saliendo del seno de Egipto y ir ahora a ser pastor de ovejas? ¿No le pasó a usted esto también? Era profesional de oficina en su país y llegó acá a limpiar casa. O a trabajar en la carpintería, a demoler casa. Todos pasamos por esa experiencia, ¿no? O a lavar platos. Pero ese es un proceso. Cuando usted recuerda, ¿no es cierto?, el tiempo que usted llegó y lo que usted tuvo que vivir y lo que usted tuvo que pasar, usted se da cuenta que hay un proceso que usted tuvo que pasar para entender, para conocer, para integrarse a esta sociedad. Esto le había pasado a Moisés. Moisés era una persona que, aunque Dios había determinado un propósito en su vida y lo había hecho desde el vientre, desde antes que naciese, Dios ya tenía establecido este propósito en su vida. En el camino, él entendió que tenía ese propósito, no sabemos cómo, pero sí lo entendió, pero al final nos damos cuenta que él quiso tomar su propio camino, su propia solución, sus propias decisiones para cumplir ese propósito, y resulta que las cosas no salieron bien. Entonces, tenemos que pensar, quiero resaltar 2 cosas aquí. En primer lugar, que tú tengas preparación, que tú seas sabio, que tú seas poderoso en palabra y en obra, no significa que tienes un propósito en tu vida. Puedes ser preparado, puedes ser profesional, puedes ser todo lo que tú quieras, puedes tener el más alto grado de la vida, pero eso no significa que todavía encontraste el propósito para tu vida. ¿No es que hay mucha gente que hasta se recibe, ¿no es cierto?, y ya tiene el título y echa a perder su vida después de tantos años de sacrificio? No te voy a decir cómo, pero tú lo sabes. ¿Cuántas veces pasa esto, no es cierto? ¿Por qué? Porque no han fijado un propósito antes de comenzar su carrera. No han todavía definido ese propósito en su vida. Así que no importa cuán sabio eres, no importa cuán poderoso eres en palabra o en obra, necesitas aprender primero a entender que antes de todo eso tienes que tener un propósito. Y si tú tienes un propósito en tu vida, todo lo demás va a ser diferente, y lo vamos a entender de esta manera. Fíjense lo que pasó con David. En el libro de los Hechos, este mismo autor, porque este autor tuvo la precaución de estudiar a los grandes hombres de Dios. Lucas era una persona muy preparada. Entonces él entendió, ¿no es cierto?, y dentro de su mente la curiosidad de conocer cómo lograron las grandes cosas los que lo lograron. Y entonces empezó a estudiar. Pasa, ¿no es cierto?, en aquellos que anhelan grandes cosas en su vida, generalmente estudian esto, a los grandes hombres, a ver cómo lograron, a ver si puedo tomar algún ejemplo allí. Hechos, el capítulo 13, el versículo 36 dice esto. Hechos 13, 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Algo interesante que dice este pasaje, y solamente aquí lo dice, usted no lo va a encontrar en otro lugar. Dice, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Algo que tú tienes que entender, algo que tú tienes que aprender. Tienes una sola vida. El tiempo que pasa es tiempo perdido. Las cosas que haces mal y pierdes tiempo es tiempo perdido. Tú solamente vas a servir a esta generación. Tú no vas a ser llamado ni te vas a reencarnar en otra persona para servir en la próxima generación. Así que tienes que entender, y esto creo que David lo entendió. Dice, él ha servido
a su propia generación según la voluntad de Dios. Llegó un momento, murió o durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Tú eres mortal, yo soy mortal, todos somos mortales. Cuando piensas en un propósito tienes que entender, tú vas a tener un propósito para esta vida, para el presente. No puedes pensar en un propósito en el futuro. También lo hacemos, pero tienes que pensar en el presente, porque cuando tú piensas en el presente, empiezas a ser útil en tu mismo entorno, a tu propia generación y en el lugar donde estás. Y esto es algo que debemos ser claros. Necesitamos prepararnos y capacitarnos para servir y tener un propósito en la generación que estamos. Ahora te pregunto, ¿cuál es el propósito que tú tienes en tu vida? Estos días hablábamos con alguien sobre esto y compartíamos. ¿Qué puedes dejar tú en tu vida? ¿Qué legado puedes dejar? O sea, ¿estás pensando que fuiste llamado para dejar un legado? Yo no sé si tú piensas en esto, pero en realidad no solamente los pastores, los líderes, los que ocupan cierta posición tienen que pensar de esta manera, o aquel que está gobernando un país, ¿no es cierto? Si tú mismo te pones a pensar, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿A mis hijos? ¿A mi familia? ¿A los que me rodean? ¿Qué legado le puedes dejar a tus hijos? Mi papá me decía algo muy cierto. Y me doy cuenta que él era muy hábil. Por alguna razón creo que salía así. Porque él me decía, yo no tengo dinero, ni nunca te voy a poder dejar dinero. Pero ¿sabes qué? El dinero no sirve para nada. Buena justificación, ¿no? El dinero no sirve para nada. No te va a servir de nada. Porque vos podés tener mucho dinero y te vas a otro país y destruís todo, en un año todo lo que tenés y te quedás en la ruina. Pero si vos tenés conocimiento y capacidad, no importa en el país que te toque vivir o tengas que pisar, tu conocimiento te va a dar la oportunidad de salir adelante. Y así motivaba mi vida para estudiar, porque yo era medio vaguito cuando era chico. Bueno, sigo siendo, pero cuando era chico más. Y entonces me presionaba, ¿no es cierto? Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que capacitarte. No pierdas la oportunidad de prepararte, algún día te va a servir. Y así, sucesivamente. Pero hermanos, y esa es una gran verdad. ¿Qué legado vas a dejar? Cuando tú entiendes que hay un propósito en tu vida y que tú eres una persona que debe dejar un legado en la vida de los demás, empiezas en tu hogar por tus hijos. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? Estás trabajando 16 horas porque tienes un segundo trabajo pensando que le vas a dar dinero a tus hijos. Eso no sirve. Él en un mes, en 2 meses, él te puede dejar sin nada y se acabó. Y entonces tiene toda una vida para enfrentar, ¿no es cierto?, con mucha dificultad. Pero ¿qué pasa si tú decides dejarle un legado? En primer lugar, de ejemplo, de educación, de formación, de propósito, y le haces ver a tus hijos que desde temprano hay que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Es triste llegar a la edad de 17, 18 años y conversar con los jóvenes de hoy en día sin saber qué quieren hacer. No saben todavía qué carrera van a tomar, no saben dónde van a ir, no saben qué hacer, pero manejan el internet a la perfección, ¿no es cierto? El scroll ese lo manejan como avión. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque cuanto más rápido tú transmites un legado a tus hijos, te vas a dar cuenta que eso va a ser útil. Va a llegar un momento que vas a descansar de ellos. No vas a tener que andar detrás y vas a poder disfrutar de lo que son ellos. Te lo digo con mucha experiencia esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de servir? Cuando yo sirvo con un propósito. O sea, yo voy a servir, ¿no es cierto? Está bien, voy a servir. Esta semana varios hermanos me llamaron y me ofrecieron, ¿no es cierto?, su servicio para algunas actividades que habíamos mencionado. Y me alegro por eso. Digo, bueno, llegó el mensaje, entendieron, ¿no es cierto?, de que tenemos que servir. Qué bueno. Pero ¿saben qué es importante también? Que aprendamos a entender que tenemos que tener un propósito para servir, y cuando tenemos ese propósito para servir, pasa 2 cosas en nosotros, muy importantes. La primera, aumenta nuestra capacidad de amor y somos menos egoístas. Cuando tú aprendes a servir con propósito, aumenta tu capacidad de amar a las personas, pero ya no con ese corazón egoísta, buscando tu propio beneficio, satisfacer tu ego, sino quita de tu corazón ese egoísmo, porque todos somos egoístas. Y si no,
Ponga en la mesa en el medio de 5 o 6 personas, ponga un solo sándwich a ver quién lo toma primero. Ahí mismo demostramos, ¿no es cierto? Que yo quiero primero, ¿no? Y estoy pensando si puedo agarrarlo primero. ¿Por qué? Porque es natural que tengamos egoísmo. Y es normal. Si tú no eres egoísta, no eres ser humano. Es normal que seamos egoístas. Pero tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que como hijos de Dios, ese egoísmo no puede tomar ni nuestra mente ni nuestro corazón, y menos nuestras actitudes. Entonces, para que esto pase, tú tienes que aprender a servir, pero servir con propósito. Eso va a hacer que vas a tener la capacidad de amar a los demás y vas a tener la capacidad de ser menos egoísta. Lo segundo que te va a pasar es que cuando tú aprendes a servir con un propósito, ese servicio es una forma de adoración a Dios. Ahora entiendes que es la forma de adorar a Dios. Yo no sé dónde tú adoras a Dios. El concepto nuestro de adoración, el concepto de adoración nuestro es a veces, bueno, cada día vamos a mejorar el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque ahí adoramos a Dios, ¿no es cierto? Y qué lindo suena este grupo. Y qué bien cuando las voces son entonadas y juntos podemos adorar a Dios. Buenísimo, ¿cierto? Está bien para los sanguíneos y para los melancólicos, pero no para el colérico, porque el colérico no siente nada, aunque usted le ponga la última sinfonía del mejor músico, ¿no es cierto? Aún así, él no siente. Entonces, a veces estamos pensando, voy a ir a adorar a Dios, y no está mal esa expresión, ¿no es cierto? Es una expresión normal. Vamos a ir juntos a adorar a Dios, y qué bueno que podemos juntarnos a adorar junto a Dios. Pero ¿saben qué? Adorar a Dios va mucho más allá. Adorar a Dios es el servicio que tú haces en tu vida personal. Ese clavo que tú estás poniendo, ese tornillo que tú estás poniendo con tu compañero ahí en el trabajo, y lo estás haciendo con una buena actitud, con una buena disposición, sin un corazón egoísta, apoyando a tu compañero, eso es adoración a Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que tú expreses es adoración a Dios. Por eso es que tenemos que aprender a servir y tenemos que tener un propósito, porque cuando tú tienes un propósito, entonces toda tu vida va a ser una adoración a Dios. Cuando enseñas, cuando trabajas, cuando juegas, cuando te diviertes. Me gusta observar esto en los campeonatos de fútbol. Como nosotros somos argentinos, nos encanta el fútbol, ¿no? Y la iglesia también arma los campeonatos de fútbol. Y se arma cada uno, aunque seamos todos hermanitos, ¿me entienden? Siempre. ¿Por qué? Simplemente porque somos humanos. Y ahí está nuestro egoísmo y queremos ganar y queremos ser los mejores y peleamos y pateamos más fuerte y lo que sea. Ahí se manifiesta y perdemos a veces el control, ¿no es cierto? Pero en realidad, adoración a Dios es cuando tú tienes una buena actitud ahí en el campo de juego. Conversaba, siempre los pastores somos los referees porque por alguna razón un poquitito nos respetan, entonces como referee podemos parar lo malo, ¿no es cierto? Pero pasa, en todos los ambientes pasa, que sale nuestro yo, sale ese egoísmo, esa actitud natural nuestra, de tratar de buscar lo mejor para mí, ¿no es cierto? Y si es posible, achacar a los demás. Pero ¿saben qué? Cuando yo decidí servir a Dios y ahora entiendo el propósito por el cual le debo servir, entonces todo lo que hago ahora agrada a Dios, adora a Dios. Y cuando hago algo malo, créame, usted siente, ¿no es cierto?, ese cargo de conciencia. Usted siente que usted hizo mal. No está bien esto. Lo hice, pero no está bien. Debo corregir. Debo enmendar esto, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que en la semana más de una vez te ha pasado esto. ¿Saben qué? Servir a Dios con un propósito también es una forma de agradecer a Dios por lo que Dios te da a ti. ¿Cuántas cosas Dios te da? ¿Cierto? Hiciera mención, hace muy poquito estabas clamando por llegar a este país. O hace unos años estabas rogando por llegar a este país, ¿no es cierto? Y lo lograste. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual intentaste venir aquí, a estar aquí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en tu vida por el cual decides hacer el sacrificio que haces? Yo pudiera estar durmiendo en mi país en una cama mucho más grande, en un cuarto mucho más grande, con una piscina en el patio, sin necesidad de estar en un cuartito aquí encerrado en 4 paredes, sin calefacción buena y con calentador eléctrico, ¿no? Pudiéramos. Pero ¿y por qué haces eso?
¿Cuál es el plan? ¿Con qué propósito haces? Sabe que si tú no tienes un propósito, definitivamente todo lo que estás haciendo no vale la pena. Te hubieses quedado allá. No vale la pena. Pero si tienes un propósito, esto va a cambiar tu vida. Y esto va a cambiar tu futuro, y va a cambiar tu perspectiva, y va a cambiar tu actitud, y va a cambiar tu ambiente. Y la gente le va a gustar compartir contigo, y vas a ser una persona agradable en el ambiente. ¿Por qué? Porque vives una vida con propósito. ¿Qué trae ese servicio con propósito? En una oportunidad, recuerdo creo que hace 1 o 2 años, nosotros tomamos como lema un versículo diferente para nuestra iglesia. Este año lo pusimos, ¿no es cierto?, una ciudad de refugio. Hubo un año que le pusimos Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este pasaje nos habla, ¿no es cierto?, de tener, ¿qué es el alma? Es lo más profundo. No es simplemente lo que usted ve aquí, lo que manifiesto, sino es la intención de mi corazón. Son mis emociones, son mis sentimientos. Cuando usted tiene un corazón, sus emociones, sus sentimientos, con un corazón generoso, eso dice Dios que usted va a ser prosperado. Si usted tiene un corazón realmente generoso, no aquel que da como hago yo y como haces tú y como hacemos todos en los restaurantes. ¿Qué hace usted cuando va a un restaurante? Le pide a la mesera, ¿no es cierto?, su menú. Ella le trae, usted lo lee, le pide que le sirvan, usted se sirve y después usted dice, me sirvió bien, le doy un 20%, ¿no? Si gastó 100, le da un 20. Y por ahí usted dice, malísimo el servicio. Pues no vamos a darle tip esta vez porque es muy malo el servicio. O le damos 10, ¿no? Y los que trabajan en el restaurante, ¿no es cierto?, saben y conocen de esto. ¿Saben qué hacemos tú y yo con Dios? Lo mismo. Él nos entregó el menú, nos sirve, nos bendice, nos da todo y después nosotros le damos el tip a Él. ¿Y cuál es el tip que le damos? Depende del corazón que tenemos. A veces, ¿no es cierto?, hasta nos olvidamos de darle. O sea, no le servimos, no lo tomamos en cuenta, no nos interesa, es como si nunca estuvo ahí. Nos levantamos y nos fuimos. Cuando yo recién llegué tuve una experiencia muy, muy linda sobre eso. Voy a comer a un restaurancito ahí, no le digo qué país para que usted no se entusiasme. Me siento ahí y me atienden 2, 3, ¿no es cierto?, muy entusiasmados, con música y todo. Y mi compañero y yo, los 2 argentinos, recién llegados, como cocodrilo Dundee en Nueva York, nos sirven la comida, comemos todo feliz, nos levantamos, nos cobran, pagamos todo y nos fuimos. Al otro día no dimos tip, nosotros ni sabíamos que existía eso. Entonces nos fuimos. Al otro día venimos, nos sentamos, no vienen a atendernos, no nos ponen música, no nos sirven la comida y estábamos sentados ahí. Sí, Juan, ¿y qué pasó acá que no nos sirven hoy? Bueno, ya que no nos sirven, vamos a ir allá a pedir que nos sirvan. Nos levantamos, fuimos, le pedimos que nos sirva, vinimos y nos sentamos y comimos. Y después vamos al trabajo y el manager, estamos hablando con el manager y fuimos otra vez a lonchar ahí en el restaurancito. Y le contamos, ¿sabe qué pasó? Y le contamos nuestra historia. Y él se mata de risa y dice, ¿ustedes le dieron tip ayer? No, ¿qué es eso? Tienen que darle porque el servicio que le está brindando no es gratis, eso ellos están trabajando, ustedes le tienen que dar el tip, compensar por el servicio que le están dando. Por eso hoy no le atendieron. Dice, pero nosotros eso no sabíamos. Así que ahí aprendí la importancia del tip. Hoy soy un buen dador de tip por eso. Porque entiendo que el que está trabajando, ¿no es cierto?, lo está haciendo con amor, con entrega, con dedicación, porque ese es su trabajo. ¿Saben que Dios nos sirve así a nosotros también? Ese es su trabajo. Servirme, bendecirme, cuidarme, apoyarme, porque soy su hijo. Y cuando me da todo, yo me levanto de la mesa y me voy. Ni siquiera le doy el tip. Pero Dios no espera el tip de mí. Él no lo necesita. Él espera, como dice este pasaje, que yo tenga un alma generosa. Que así como Dios es generoso conmigo, yo aprenda a ser generoso con los demás. Así como Él sacia mi vida, yo aprenda a saciar la vida de los demás. Y ese es el propósito que tú tienes que tener en tu vida. Es sumamente importante que tú tengas un propósito por el cual vivir. Más allá, ¿no es cierto?, en este tema yo pudiera hablarte de un montón de áreas. Cómo establecer un propósito en tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu trabajo, con lo que sea. Pero lo más importante es qué propósito tengo
ante Dios. ¿Cuál es mi propósito al servir? Analicemos un poquito la vida de Moisés. Él pensaba, ¿no es cierto?, que debería liberar a sus hermanos, y fue y hizo a su manera. Empezó y lo primero que hizo es mal, mató a uno, se equivocó. Pero entonces, ¿qué había pasado? Más adelante, ¿no es cierto?, ese error le llevó 40 años ser pastor de ovejas y vivir allí en el campo, ¿no es cierto? Aunque tuvo familia, tuvo hijo y todo lo que tú quieras, la vida continuó, tuvo trabajo, tuvo familia, tuvo vida normal, pero sin la dirección de Dios, sin el propósito de Dios. Cuando Dios, después de 40 años, decide encontrarle ahí en el mismo desierto y recordarle o decirle aquel sueño que él tenía y que empezó equivocadamente, estaba en el corazón de Dios, pero no era el tiempo, ni era la manera. Debía él, ¿no es cierto?, aprender y pasar por un proceso para entender que ahora sí era el tiempo. Y aunque las condiciones no estaban, fíjese el contraste. Cuando él sale de Egipto y va a conocer a sus hermanos, preparado, recién recibido, capacitado, poderoso en palabra y un montón de cosas más. Pero aún con toda su capacitación, no pudo lograr el propósito que Dios había establecido para su vida. ¿Cuándo logró el propósito de Dios en su vida? Cuando tuvo un encuentro personal con Cristo allí en la zarza, en medio del desierto con la zarza, y entendió que Dios iba a dirigir su vida y aceptó, no del todo, hasta con acompañante, pero aceptó de todas maneras decidir seguir los planes de Dios. Y entonces ahora sí, las cosas funcionaron. Estudie la historia de Moisés desde el encuentro que él tuvo con Dios y antes del encuentro que él tuvo con Dios. Un hombre antes del encuentro, ¿no es cierto?, que no encontró su propósito, que al contrario, creyendo que él tenía un propósito, fue a parar en lo más bajo, que era ir a trabajar como empleado, como quiera llamarse, ¿no es cierto?, pero ahí en medio del desierto. ¿Qué pasaría si Moisés entendiera ese propósito de Dios antes, o buscara a Dios antes? Sería diferente. Probablemente otra sería la historia. Ahora, quiero compartirte un pasaje y no lo necesitas leer porque ya no tenemos más tiempo. Fíjense lo que dice Eclesiastés 9:10. Lo que está en tus manos, hazlo. Todo lo que Dios te presenta en tus manos, hazlo. Hazlo. No te niegues a hacer o a tomar aquellas oportunidades que Dios te presenta en la vida. Pasan lo mismo, ¿no es cierto?, en nuestra vida secular aquí. Cuando tú recién llegas, tú lo único que tienes que hacer es aprender a hacer lo que te pida. Todo lo que te pida, hazlo. Si lo haces de buena manera, de buena voluntad, eres voluntarioso, educado y tratas de hacerlo mejor, muy pronto vas a salir de esa posición y vas a pasar a la siguiente. Y después vas a pasar a la siguiente, después vas a pasar a la siguiente. Y a lo mejor hoy estás en la posición que estás porque una vez decidiste hacer todo lo que se te presentó en tu mano y la oportunidad que te dieron con una milla extra, ofreciendo un poquito más. Hermanos, vivir bajo el propósito de Dios significa que tú tienes que entender que no es simplemente cumplir mis sueños, no es anhelar los sueños. Yo tengo muchos sueños y tú también, pero eso no es todo, ¿no es cierto? Necesitamos entender que hay un proceso y en ese proceso tú tienes que poner tu corazón, poner tu fidelidad a Dios, hacerlo por amor al Señor, quitar el egoísmo de tu vida y empezar a actuar con bondad. ¿Cómo te estás preparando para servir? Moisés se preparó 40 años. No sé lo que pudo haber pasado, maybe pasó hambre ahí, ¿no es cierto?, con los corderitos, el sol del desierto y muchas cosas más le habrá pasado, ¿no es cierto? Y muchas cosas, más de una vez habrá llorado abajo de las higueras, ¿no es cierto?, por haber perdido el privilegio de ser hijo del rey, ahí en Egipto. Pero Dios tenía un propósito. No importa dónde él se haya ido, el propósito de Dios no había cambiado con él. Llegado el momento, Dios lo encuentra y Dios es el que viene al encuentro. Lo encuentra y le dice, yo te escogí, esto vas a hacer. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Con qué propósito viniste a este país? ¿Con qué propósito vives en tu vida? ¿Hay algo que mueve tu corazón? ¿O simplemente vives el día a día y resuelves tus problemas el día a día? Si estás así, estás mal. Necesitas encontrar un propósito en tu vida. Y ese propósito lo vas a encontrar en una profunda relación con Dios, en un encuentro con Dios, para que Dios te pueda determinar y iluminarte y demostrarte que Él tiene un plan para tu vida. Puede ser pequeño o grande, no lo sé,
Pero el plan de Dios es perfecto. Y cuando tú cumples y caminas dentro de ese plan de Dios, créeme que vas a hacer grandes cosas. Y ahí las cosas van a cambiar. Fíjate lo que Dios hace. Dios nos trata como a hijos. Él de alguna manera nos sirve, como la mesera en el restaurante. Ella no sabe si usted le va a dar tip o no, si va a reconocer su servicio o no. Pero lo hace, ¿no es cierto? Porque es su tarea. Dios hace lo mismo. Dios te sirve todos los días y te va a seguir sirviendo. ¿Sabes por qué? La única razón porque Él es tu Padre. Y como Padre, Él nunca te va a abandonar. Siempre te va a servir. Pero Él espera que en algún momento tú reacciones y le entregues tu vida a Él y empieces a vivir bajo esos propósitos eternos que Dios tiene para ti. Yo soy padre y tú eres padre, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que significa ser padre. Y ahora que estoy a punto de ser abuelo, estoy aprendiendo más todavía. Saben que yo jamás abandonaría a mi hijo, ¿cierto? A mi hija. Nunca. No importa las circunstancias. Y yo aprendí algo en la vida. Yo enseñé a mis hijos y le trato a mis hijos como quiero que Dios me trate a mí. Porque es la única manera de entender cómo debo ser un padre correcto, porque no aprendí a hacer esto, ¿cierto? Y la experiencia me llevó a aprender. Pero yo decidí tratar a mis hijos como Dios me trata a mí. Y ese es el cambio. Ahí las cosas cambian. Porque entonces te das cuenta, cuando yo hago todo lo malo y de todas maneras Dios tiene misericordia. Y de todas maneras Dios me sirve. Y de todas maneras Dios me bendice. Entonces me doy cuenta quién es Dios. Así que, querido hermano, espero que en esta serie de estudios tú encuentres el propósito para tu vida. Y que todo este tiempo que nos reunamos a compartir la palabra sea un tiempo para que puedas reflexionar y puedas entender que hay un plan y un propósito para tu vida. Y que tú eres escogido, elegido y bendecido. Pero ¿sabes qué? Necesitas esa relación con Dios para caminar correctamente en su camino. Espero que puedas acompañarnos domingo tras domingo para que podamos descubrir juntos, si aún no lo has hecho, el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este precioso tiempo que tú nos das para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú eres a nuestro favor y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Reconocemos, Señor, de que somos instrumentos en tus manos y reconocemos que somos personas llenas de egoísmo, Señor, llenos de actitudes negativas en nuestra vida y que muchas veces, Señor, no actuamos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Pero en esta hora queremos reconocer como hijos tuyos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos esa experiencia personal contigo, Señor, para encontrar ese propósito con el cual tú nos has traído a este lugar, a este país, aún a esta vida, para que podamos marcar la vida de los demás, de aquellos que nos rodean, con experiencias, Señor, que puedan llevarlos a una experiencia eterna contigo. Te pedimos que tú nos bendigas y nos guardes y nos protejas, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender cada parte, cada paso, cada tarea de nuestra vida, que podamos seguir, Señor, con el propósito de adorarte, de entregarte a ti todo lo que somos y lo que tenemos, Señor, para honra y gloria tuya. Te entregamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Hermanos, queremos tener nuestra Santa Cena, queremos compartir juntos estos símbolos. Usted sabe la importancia de esto y quiero que usted me acompañe a hacerlo conmigo. Quiero que usted piense, especialmente por un minuto, prepare su corazón para participar de estos símbolos en la presencia del Señor. Lo que usted hace es participar de esta comunión con Dios simbólicamente, del pan y del vino, ¿no es cierto?, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario, y reconocemos con esta acción esa obra de Cristo hecha allí en la cruz del Calvario a nuestro favor. Si deseas participar, haz una oración de confesión y después participa con nosotros. Nuestro hermano Donaldo nos va a repartir cada uno de los símbolos. Mientras
Él nos distribuye, le voy a leer la palabra, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar de estos símbolos mientras el Señor todavía no venga a buscarnos. Algún día Él va a estar con nosotros y no vamos a necesitar de estos símbolos. Prepare su corazón y prepárese para participar juntos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, mi Señor, eres tú. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Vamos a dar gracias por estos símbolos. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte, Señor, por ese cuerpo entregado allí en la cruz del Calvario y esa sangre derramada a nuestro favor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y no somos dignos de participar estos símbolos. Pero gracias, Señor, porque esa obra que tú hiciste allí en la cruz del Calvario nos da este privilegio de disfrutar de esta comunión contigo a través de estos símbolos. Te entregamos cada una de nuestras vidas en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada uno de nosotros anunciamos ese regreso del Señor Jesús a buscar a su iglesia, ¿no es cierto?, en su momento oportuno. Hermanos, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Amén, hermanos, están despedidos. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos a cantar nuestra última canción. Amén. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. De su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. De Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande Jehová. Grande es tu nombre, tú eres grande Jehová,
grande es tu nombre, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga. Tengan una semana muy bendecida. Amén.